Bienvenidos alumnos al capítulo 1, Introducción al diseño en acero, sesión 1, Introducción y objetivos del curso de Diseño en estructuras en acero. Mi nombre es Oriel Morales, ¿ya? Y estoy como docente, ¿cierto?, del programa internacional en diseño para construcción en acero. Bueno, al inicio, ¿cierto?, de este curso, ustedes se darán cuenta que como material inicial tenemos las notaciones fundamentales que usaremos ya en el curso mismo, ¿ya?, y en el cálculo, ¿cierto?, del diseño, ¿ya?, en acero específicamente, ¿ya? Entonces, una parte importante es poder manejar, ¿ya?, estas notaciones para poder tener, ¿cierto?, un vocabulario en común respecto al diseño mismo, ¿cierto?, y a los conceptos, porque fundamentalmente, ¿cierto?, el curso tiene un nivel conceptual alto y se trata, ¿cierto?, de ser una guía, ¿ya?, para poder, ¿cierto?, ir profundizando de cierta manera su expertise con respecto al diseño en acero. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, que cada una de estas notaciones, como A subíndice G, es el área bruta de la sección, ¿ya? La letra A minúscula, separación máxima entre los rigidizadores de enlace, ¿ya? Pueden dar cuenta, ¿cierto?, que los rigidizadores son parte, ¿ya?, de la estructura, ¿ya?, ¿cierto? Y estos permiten de alguna manera evitar el pandeo, ¿ya?, en ciertas secciones, ¿ya?, o en ciertos elementos para que efectivamente puedan funcionar de una mejor manera. B es la altura de un elemento de la sección, B subíndice BF es la anchura del ala de una viga, B subíndice CF es la anchura del ala de la columna, B subíndice F, ¿cierto?, es la anchura del ala, C subíndice D el factor de amplificación de desplazamiento, D es las cargas de peso propio de la estructura y otros elementos que puedan ser parte, ¿cierto?, de esta superestructura. D subíndice B es la altura total de una viga, D subíndice C es la altura total de una columna, D subíndice Z es la anchura total del panel nodal, ¿cierto? E es la acción de sismo, F es la carga de vía fluidos o fuerzas laterales, F subíndice A es el coeficiente de sitio, F subíndice E mayúscula es la resistencia lateral ante acciones sísmicas, F subíndice U es la resistencia de tracción mínima para acero especificado. F subíndice B es el coeficiente de sitio, F subíndice I es la tensión mínima de influencia para acero especificado, H es la carga debida del empuje lateral del suelo, de aguas en el suelo u otros materiales, ¿cierto?, a granel, ¿ya? H es la altura de piso, H subíndice O es la distancia del baricentro de las alas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo importante, ¿ya?, yo no voy a nombrarlas todas específicamente, ¿cierto?, para que no perdamos tiempo, ¿cierto?, en esta parte, porque las vamos a ir usando, ¿cierto?, a medida que el curso vaya avanzando. Pero lo importante, ¿cierto?, es que ustedes la tengan impresa, sean parte de su guía, ¿cierto?, con respecto a la lectura misma de este curso, ¿ya? Entonces es importante, yo les voy a pedir, ¿cierto?, que las notaciones las tengan a un lado, ¿ya? Yo las voy a nombrar solamente como anotaciones para que ustedes hagan el ejercicio de ir buscándolas, ¿ya? En partes del curso, ¿cierto?, están, ¿ya?, el nombre mismo de las notaciones, pero como un ejercicio que sirve bastante, ¿cierto?, es que esta anotación, al estar ahí, ¿ya?, ustedes sean capaces, ¿cierto?, de ir a la guía y buscarla, y de esa manera vamos a poder permitir, ¿cierto?, que
que puedan ir practicando las notaciones en sí. ¿Ya? Vamos a ir, ¿cierto?, al inicio del curso, siendo sin duda alguna, ¿cierto?, que el objetivo fundamental de este curso es dar una guía de utilidad práctica para los ingenieros estructurales, ¿ya?, o ingenieros vinculados directamente, ¿cierto?, al área de diseño o al área de construcción. Y este diseño, ¿cierto?, hablando siempre en condiciones de sismorresistencia y directamente, ¿cierto?, ligado a construcciones en acero. Es importante notar, ¿cierto?, que el diseño al que vamos, ¿cierto?, siempre detrás tiene la relación, ¿cierto?, de sismorresistencia. Hoy en día, bajo las condiciones, y especialmente, ¿cierto?, a nivel donde las regiones son altamente sísmicas, debemos, ¿cierto?, tomar en consideraciones específicamente, ¿ya?, cuáles son los factores de seguridad, ¿ya?, y cuáles son en sí los inputs que nos pueden dar al diseño, ¿ya?, las relaciones históricas, ¿ya?, y las normativas vigentes a nivel nacionales con respecto, ¿cierto?, a las consideraciones que hay que tomar con respecto, ¿cierto?, al diseño de superestructura y específicamente, ¿cierto?, al diseño de superestructura que son relacionadas, ¿cierto?, al acero. Sin duda alguna, las normas internacionales, ¿ya?, como la SSTM, ¿cierto?, que es la norma que va a ser parte fundamental de este curso. Esta norma norteamericana, ¿cierto?, es la que nos entrega, ¿ya?, altos estándares con respecto al diseño. Sí hay que tomar en consideración cuando dentro, ¿cierto?, de los criterios de diseño mismos, de los proyectos a los que nos veamos enfrentados, nos soliciten, en cierta manera, poder tener consideraciones que son mayores aún con respecto, ¿cierto?, a estos criterios internacionales y especialmente a la guía de diseño, ¿cierto?, norteamericana, que es en sí la base de este curso y el criterio que se usa a nivel latinoamericano. En este curso, ¿cierto?, se incluyen conceptos básicos y criterios de diseño para los sistemas resistentes más usuales, como son los pórticos, ¿ya?, que el curso está basado fundamentalmente, ¿cierto?, en la construcción de pórticos, sean arrostrados o no arrostrados, ¿cierto?, arrostrados concéntricamente. En sí, ¿cierto?, la construcción misma, ¿ya?, siempre se diseña a través, ¿cierto?, de pórticos, ¿ya? Porque, sin duda alguna, estos son, ¿cierto?, moldeables dentro de los diseños de arquitecturas que se nos entregan para cualquier edificación, ¿ya? Efectivamente, cuando ya estamos detrás, ¿cierto?, de diseños que son mucho más complejos, las condiciones obviamente cambian, ¿ya? Pero en sí, ya diseños que son de alta envergadura, por lo general tienen en sí, ¿cierto?, dentro de su conjunto, ¿ya?, pórticos en grandes cantidades, ¿ya?, y riostras en grandes cantidades. Ya, mi experiencia personal, el último proyecto grande donde estuve, ¿cierto?, que era un proyecto en Antucoya, que era la minera AMSA en Chile, estábamos directamente, ¿cierto?, construyendo estructuras en acero. ¿Ya? Estoy hablando de prácticamente 12.000 toneladas de acero
¿ya? Y el diseño principal, ¿cierto?, estaba basado en Riostra. Esto era una soportación, o sea, un diseño estructural que su objetivo principal, ¿cierto?, era contener a los dos chancadores primarios, ya, de mandíbula, más todo su sistema de alimentación, correa y etcétera, ¿cierto?, arneros vibratorios, para, ¿cierto?, pasar, ¿cierto?, a un sistema de correa, toda estructura en pórtico, y contaba, ¿cierto?, este proyecto con una batería de 3 chancadores secundarios, ¿cierto?, y 12 chancadores terciarios, donde también, ¿cierto?, su sistema completo era a base de pórticos, ¿cierto?, columnas, y entre medio pórticos, riostras, muchas riostras, ¿ya?, y diferentes sistemas. Entonces, por lo tanto, el sistema, ¿cierto?, resistente más usual, efectivamente, ¿cierto?, son los pórticos sin arrostrar, que son pórticos a momento, y los pórticos arrostrados excéntricamente, ¿ya? Además, se describen algunos sistemas más innovadores, como son los pórticos con riostras de expandeo restringido, ya que son riostras que se han usado últimamente, ¿cierto?, como tecnología, y los muros de placas de acero, los cuales representan avances resistentes de la ingeniería estructural y que ya han sido aplicados en países como Estados Unidos y Japón. No solamente han sido aplicados en países como Estados Unidos y Japón, ¿ya? Efectivamente ya estas riostras de pandeo restringido, ya que en el fondo son tecnologías de rostrea, ¿cierto?, que van directamente relacionados, ¿cierto?, con sistemas que absorben, ¿ya?, directamente las energías, ¿ya?, y las cargas que representan específicamente, ¿cierto?, y fundamentalmente con fuerzas que son ajenas, ¿ya?, a las cargas mismas de la estructura y, ¿cierto?, a las cargas de uso que puedan tener estas. O sea, estamos directamente hablando de vientos huracanados, ¿ya?, o sismos que se puedan presentar, ¿cierto?, en la zona donde se construyeron estas estructuras. Específicamente, ¿cierto?, tenemos edificios, ¿ya?, a nivel de Sudamérica, ¿ya?, y Latinoamérica en general, porque hablamos que en México, ¿cierto?, se construyó un símil a un edificio que existe en Santiago, que es la Torre Titanium, ya que es la segunda torre más alta de Chile. Y también, ¿cierto?, en el edificio Costanera, me da la impresión que también se usaron, ¿cierto?, dentro de la estructura de acero, que son edificios directamente, ¿cierto?, de combinaciones de acero con hormigones, ¿ya?, y obviamente están revestidos en cristales, pero dentro de su diseño, ¿cierto?, estructural en acero, se usan, ¿cierto?, estas riostras de pandeo restringidos, que son como amortiguadores, shock absorber, a nivel de riostra. Entonces ya se empieza a usar, ¿cierto?, esta aplicación a nivel latinoamericano. Para su preparación se han tomado como referencia las publicaciones, ¿cierto?, Seismic, ¿ya?, Provisional for Structural Steel Building, ¿ya?, que es del IESC, ya del 2010, que efectivamente la norma, ¿cierto?, AISC, ¿ya?, es la que estaremos usando directamente, ¿cierto?, en el curso, preparada por el American Institute of Steel Construction, directamente, ¿cierto?, que es el AISC, ¿ya?, considerando la amplia difusión de este documento tiene en Latinoamérica, ya sea como reglamento mismo de diseño en acero, ¿ya?, o como biografía directa de consulta, que obviamente, ¿ya?, va a ser entregada como guía, ¿cierto?, para este curso, como un material complementario al curso. Para una adecuada comprensión de este curso, ¿ya?, los alumnos deben contar con conocimientos básicos sobre análisis estructurales, conceptos básicos de dinámica y criterios de diseño de estructura de acero.
No obstante, ¿cierto?, se entregará un material complementario, ejercicios básicos, ¿ya?, relacionados directamente, ¿cierto?, a recordar, ¿ya?, el análisis, ¿ya?, estructural. Y si hay tiempo, ¿cierto?, trataremos de hacer un par de ejercicios con respecto a estos conceptos que ya se deberían manejar como parte directo, ¿cierto?, de este curso, ¿ya? Y hablando, ¿cierto?, de conceptos básicos de dinámica, o sea, hablamos de conceptos básicos que deberían ser parte del conocimiento de que son de física, ¿cierto? Y criterios, ¿cierto?, de diseño de estructura en acero, que para mí, ¿cierto?, está de más decir que son parte también de este curso, entonces no lo tomaría como en consideración. Sí, lo que es el análisis estructural. En relación a este último tema existe una variable bibliografía de consulta, ¿ya? Por ejemplo, Bruneut, ¿ya?, en 2011, McCornack, ¿ya?, y Salomon, del 2008, y Vinacota, ¿cierto?, del 2006, que se le entregan en el fondo como datos para poder reforzar de alguna manera, ¿cierto?, la parte de este curso. Desde el punto de vista reglamentario, el documento, ¿cierto?, el documento, ¿cierto?, Specification for Structural Steel Building, ¿ya?, de la ISC, ¿cierto?, del 2010B, representa la referencia principal, ¿cierto? Entonces, este Specification for Structural Steel Building es efectivamente la guía fundamental del curso, ¿cierto?, que es el AISC, ¿ya?, del 2010B, que es parte, ¿ya?, del material complementario que va a encontrar en este curso. Bueno, la estructura, más o menos a continuación de cómo se va a ir abordando, ¿ya?, el curso, presentaremos, ¿cierto?, algunos conceptos básicos vinculados a los criterios de diseño según los métodos de retención admisibles, ¿ya?, que es el método ASD, ¿ya?, con sus siglas en inglés, y de factores de carga de resistencia LFRD, ¿ya?, a riesgo sísmico y temas generales de estructuras dúctiles de acero. En este curso ya se incluyen nociones de diseño sismo resistente que permiten comprender los criterios de verificación presentes en las especificaciones de la ISC, junto con una descripción de los tipos estructurales para construcciones de acero. Los capítulos siguientes presentan principales especificaciones y requerimientos vinculados a los tres tipos de estructuras más usados, como son los sistemas sismo resistentes, esto es, pórticos no arriostrados, ¿ya?, pórticos arriostrados concéntricamente y, por último, ¿cierto?, los pórticos arriostrados excéntricamente. Finalmente, ¿cierto?, describiremos los aspectos más significativos para el diseño de pórticos con riostras, pandeo restringido y muros de corte con placas de acero, ¿cierto?, que son parte, ¿cierto?, también del diseño y específicamente, ¿cierto?, del diseño urbano de edificación de vivienda o de edificio. Como les mencionaba, efectivamente, ¿cierto?, a lo largo de este curso se indican diversas siglas empleadas en las especificaciones AISC y en las biografías técnicas en idioma inglés. En algunos casos no se han realizado las traducciones en idioma español porque las mismas, ¿ya?, y hablemos directamente, ¿cierto?, a las siglas, ¿ya?, son las mismas siglas, ¿ya?, que son aplicadas frecuentemente en Latinoamérica y principalmente, ¿cierto?, en los países que estamos acá alrededor. Y su uso facilita la lectura de las especificaciones, por lo tanto se debe hacer como propia de cada uno de los alumnos. Tenemos, ¿cierto?, los métodos de diseño, ¿ya?, el ASD y
LRFD, ¿ya? Que son las especificaciones, ¿cierto?, para construcciones de acero vigente en Estados Unidos de América, ¿ya? Que ustedes saben que como desarrolladores de normativas y como desarrolladores directamente, ¿cierto?, de estas normas a nivel internacional, ¿ya? Ellos tienen, ¿ya?, específicamente, ¿ya?, ellos tienen los recursos, ¿ya?, para ir efectivamente ir mejorando siempre sus estándares y niveles. Vemos que esta normativa, ¿cierto?, esta guía, ¿ya?, efectivamente estamos hablando del año 2010, es decir, no hace muchos años. Ellos tienen, ¿cierto?, como mencionaba, efectivamente los recursos y van haciendo el trabajo específico para ir mejorando su normativa. Es por eso que siempre que nos preguntamos por qué nosotros asumimos, ¿cierto?, normas, o nuestras normas siempre nombran, ¿cierto?, directamente a la normativa americana, ¿ya?, o específicamente, ¿cierto?, a normativas alemanas o normativas europeas, es porque nosotros como países latinoamericanos no tenemos, ¿ya?, esos recursos, o no nos dedicamos a tener esos recursos que van variando, ¿cierto?, la normativa a medida que tenemos nuevos materiales de construcción, a medida que tenemos nuevas técnicas de diseño. Por lo tanto, siempre se toma como referencia, ¿cierto?, esta normativa americana, que sí tiene una actualización de ciertos años. Entonces yo miro normas chilenas, ¿cierto?, que dicen oficio, ¿cierto?, oficio del 76, oficio del 72, oficio del 69, es decir, estamos usando normas directamente y que son normas de uso diario, ¿ya?, a nivel de construcción en Chile, que tienen esos años, ¿ya? Me da la impresión, ¿cierto?, que en Perú pasa lo mismo con respecto, ¿cierto?, a la normativa nacional. Entonces, el AISC, ¿cierto?, considera dos métodos generales de diseño. Por un lado, ¿cierto?, el método de las tensiones admisibles, ¿ya?, dadas por las siglas ASD, por la sigla de Holloway Strength Design, ¿ya?, y el método de factores de carga-resistencia por las siglas de Load and Resistance Factor Design, ¿ya?, que en el fondo el método, ¿cierto?, LRFD, ¿ya?, y por otro lado, ¿cierto?, el método ASD, un método, el primer método, ¿cierto?, que está directamente relacionado a las tensiones admisibles, y el otro método, ¿cierto?, que el método que usan los factores de carga y de resistencia. Entonces, estos dos, vamos a hacer la diferenciación, ¿cierto?, de estos dos métodos, y vamos a darnos cuenta de que durante el curso elegiremos un método para ir haciendo el diseño directamente, ¿cierto?, a nivel de diseño de la estructura en acero. El método de las tensiones admisibles, ¿ya?, o ASD, ¿ya?, no olvidar, método de las tensiones admisibles, el método, ¿cierto?, de las ASD, ya que está por las siglas Holloway Strength Design, ¿ya?, que son, es decir, son las tensiones, ¿ya?, admisibles, ¿cierto?, en el fondo en inglés, ¿ya? Entonces el primer método, ¿cierto?, ASD, ¿ya?, tensiones admisibles. El primer método se basa en verificar que las tensiones inducidas en los elementos estructurales no excedan, ¿ya?, la tensión admisible, la cual resulta ahí la resistencia al material, ¿ya?, que usualmente es la tensión de fluencia, ¿no? Entonces la tensión de fluencia que está por la notación, ¿cierto?, F sub índice I, y por un factor de seguridad omega, ¿ya? Entonces este método, ¿cierto?,
señala, ¿cierto?, que se busca verificar, ¿ya?, que las tensiones, ¿ya?, efectivamente inducidas, ¿ya?, cuando hablamos de tensiones, todas las cargas, ¿ya?, en sus diferentes direcciones, ¿ya?, que producen, en este caso, ¿cierto?, tensiones, que estas tensiones que estamos induciendo en los elementos estructurales no excedan, ¿ya?, una tensión admisible, ¿ya?, que va directamente, ¿cierto?, relacionado a dos factores. Por un lado, ¿ya?, es la tensión de fluencia del material, es decir, una de las características que puede tener un material o un acero en específico. No olvidemos, ¿ya?, que para el diseño directamente, ¿ya?, en estructura en acero, contamos, ¿ya?, con una serie, ¿ya?, de tipos de acero, ¿ya? Y esta serie de tipos de acero, ¿cierto?, dependen efectivamente de cómo fue trabajado este material, ¿ya?, cuáles son las aleaciones que puedan tener, es decir, cuál es su concentración tanto de carbono, cuánto es su concentración directamente, ¿cierto?, de acero, cuál es su concentración directamente de aluminio o de otros, ¿ya?, elementos que son parte, ¿ya?, de este acero que le da una característica especial. Esto sin duda alguna va a tener una repercusión directamente, ¿ya?, en los tipos, ¿cierto?, de vigas que podemos encontrar a nivel comercial, ¿ya?, los tipos de elementos que podemos encontrar a nivel comercial, ¿cierto?, y que esto efectivamente se nos entrega una tabla donde una de las características es la tensión de fluencia, ¿ya?, que es F sub índice I, del material mismo, ¿ya?, del tipo de material, ¿ya?, y del tipo de resistencia que tenga este material efectivamente en su tensión de fluencia. Y por otro lado, ¿cierto?, vamos a tener, ¿ya?, el factor de carga, o sea, el factor de seguridad que se entrega, ¿cierto?, a este material, ¿ya?, para que efectivamente esta tensión de fluencia no pase a ser, ¿cierto?, parte de la cedencia, ¿ya?, o que efectivamente este material, ¿ya?, no tenga o no pueda volver, ¿ya?, en cierta manera a su utilización original, es decir, que falle. Este procedimiento, ¿ya?, es altamente conocido por los ingenieros estructurales y ha sido utilizado a lo largo de muchas décadas para el diseño de estructuras de diversos materiales. Por el contrario, ¿cierto?, ¿ya?, el método de factor de carga y resistencia, por las siglas de Load and Resistance Factor Design, ¿ya?, que por el contrario, ¿cierto?, es el método LRFD, ¿ya?, de Load and Resistance Factor Design, que es, ¿cierto?, el factor de carga y resistencia, ¿ya? Entonces un método que está directamente, ¿cierto?, relacionado a las cargas y a la resistencia. Este método, ¿cierto?, LRFD, ¿ya?, Load and Resistance Factor Design, es más resistente. Algunos países de Latinoamérica lo han adoptado en los últimos años, mientras que otros países continúan, ¿cierto?, utilizando el método ASD. A nivel académico, los datos obtenidos de un relevamiento informal en distintas universidades de Latinoamérica indican que solo algunas universidades han incorporado en los planes de estudios de ingeniería civil la enseñanza del método LRFD. Es por ello que resulta conveniente presentar una descripción conceptual del mismo en esta introducción. El método, ¿cierto?, Load and Resistance Factor Design, ¿ya?,
que es el método de diseño LRFD, se basa en la evaluación de una serie de estados límites, los cuales pueden definirse, ¿ya?, como una condición aplicable a toda la estructura o a uno de sus componentes. Es decir, vamos a evaluar, ¿cierto?, una serie de estados límites, ¿ya?, es decir, vamos a llevar a punto, ¿cierto?, del colapso de estas estructuras, ¿ya?, y nos dice, ¿cierto?, que esta condición puede definirse como aplicable a toda la estructura, es decir, un análisis, ¿cierto?, a nivel de la estructura en su totalidad, ¿ya?, o a uno de sus componentes en particular. Es decir, se puede hacer esta simulación, ¿cierto?, de los estados al límite o a la estructura en su conjunto principal, o directamente, ¿cierto?, ir al análisis, ¿cierto?, de falla de uno, ¿ya?, de sus elementos de este conjunto estructural. Más allá de la cual no queda satisfecho el comportamiento requerido o esperado, ¿ya? Es decir, si nosotros analizamos, ¿ya?, a nivel de conjunto de estructura, ¿ya?, y no nos deja satisfecho este análisis, podemos, ¿cierto?, ir aplicando directamente, ¿ya?, a componentes que tengamos la duda de que efectivamente, ¿ya?, podrían fallar ciertas circunstancias. Ahora, tienen que pensar, ¿cierto?, que esto va a depender directamente de los tipos de diseños que estemos haciendo. Porque si efectivamente nosotros estamos, ¿cierto?, trabajando con diseños que son directamente funcionales a nivel, miremoslo así, funcionales a nivel de construcciones urbanas, ¿ya?, suele suceder que las condiciones y características son similares, ¿ya?, a nivel de construcción efectivamente que existen en la zona, ¿ya? Estas consideraciones son totalmente, se repiten, ¿ya?, y consideran ciertos factores adicionales como son factores sísmicos y factores directamente, ¿cierto?, de utilización, ¿ya?, o cuál va a ser la utilización final ya de la edificación, que nos va a dar datos, ¿cierto?, sobre cargas dinámicas que pudieran existir dentro de esta edificación en sí. No sucede lo mismo, ¿cierto?, cuando nosotros nos encontramos en diseño, ¿cierto?, de estructuras y en diseño de estructura en acero a nivel industrial, donde efectivamente, ¿ya?, nuestras condiciones de carga varían en su totalidad, ¿ya? No nos vemos solamente enfrentados, ¿cierto?, a las cargas del peso propio de la estructura y a las cargas que podrían ser, ¿cierto?, cargas de utilización con respecto a la cantidad de gente que pueda haber en su estructura o a los elementos que van a soportar esta estructura, porque estos elementos que van a soportar esta estructura por lo general tienen movimiento, ¿ya? Es decir, tenemos en este caso cargas que son a nivel dinámico y de alta frecuencia, por lo tanto cambia totalmente el escenario. Y en ese caso, ¿cierto?, el método LRFD, ¿ya?, efectivamente nos dice, ¿cierto?, que más allá de cuál no queda satisfecho el comportamiento requerido o esperado, podemos, ¿cierto?, nosotros hacer análisis directamente a los componentes del nivel estructural. Los estados límites se dividen, ¿ya?, no olvidemos que vamos a llegar a una serie de estados límites, ¿ya?, a la estructura
y a los elementos de esta estructura en el caso que sea necesario. Estos estados límites ¿ya? Se dividen en dos grupos. Por un lado, ¿cierto?, los estados límites de servicio, ¿ya?, o ELS, son aquellos vinculados a las condiciones de funcionamiento y su incumplimiento puede ser afectado el normal uso de la construcción. ¿Ya? Es decir, es fundamental, ¿cierto?, que las condiciones de funcionamiento de los diseños que estamos haciendo, ¿ya?, sean respetadas, ¿ya?, porque ahí es cuando efectivamente, ¿ya?, el no tomar las consideraciones necesarias, ya estamos hablando en la fase misma del producto, ¿ya?, o sea, en la fase vía misma del producto, es decir, cuando ya el edificio está en funcionamiento, si no se tomaron en consideración, ¿cierto?, las condiciones de funcionamiento, ¿ya?, obviamente que la construcción se puede ver afectada. Como ejemplo, pueden mencionarse el control de deformaciones excesivas en vigas o de vibraciones en un entrepiso cuando se someten a cargas de servicio, ¿ya? Es decir, si nosotros vamos a construir un edificio y estamos, ¿ya?, considerando que en uno de los pisos vamos a poner una piscina, ¿ya?, efectivamente tenemos que tomar en consideración todo lo que esto significa, ¿ya? Si se va a poner, ¿ya?, un equipo, una maquinaria, ¿ya?, dentro de un edificio que va, ¿cierto?, como funcionamiento, va, ¿cierto?, a tener vibraciones, va a tener un funcionamiento, ¿ya?, que no estaba considerado para el diseño, ¿ya?, se va a ver, ¿cierto?, que se pueden afectar y pueden haber deformaciones excesivas en viga o de vibración entre pisos cuando se someten a cargas de servicios que no estaban contempladas dentro del diseño mismo de la construcción. Y, ¿cierto?, entonces decimos que el primero, en este caso, ¿cierto?, estados límites de servicio, ELS, y los estados límites de resistencia, o últimos, son ELU, ¿ya?, que es por la sigla ELU, estados límites últimos, ¿ya?, y el otro, ¿cierto?, estados límites de servicio. Entonces, tenemos por un lado de servicio y el estado límites último, el ELS, estado límite de servicio, y el ELU, que es el estado límite de resistencia o último. Son los relacionados con la capacidad de resistencia ante cargas últimas y se vinculan directamente con la seguridad estructural para prevenir el daño y el colapso. ¿Ya? Entonces, ¿cierto?, está directamente relacionado, ¿cierto?, al colapso mismo del material. ¿Ya? Porque estamos hablando directamente, ¿cierto?, de seguridad estructural, ¿ya? Entonces, directamente, ¿cierto?, está relacionado, ¿cierto?, a las cargas que son capaces, ¿ya?, de soportar esta estructura. Estos estados varían según el tipo de solicitación actuante, ¿ya?, y usualmente se requiere verificar varios de ellos para un mismo componente. Algunos de los estados límites de resistencia más usuales son fluencia, rotura, formación, ¿cierto?, de rótulas plásticas. Vamos a ver ya el mismo que es una rótula, ¿ya?, que ustedes deberían saber, ¿cierto?, la rótula, pero cómo se producen, ¿cierto?, estas rótulas plásticas según las condiciones que se vayan adquiriendo, ¿cierto?, y según el diseño mismo, ¿ya? Inestabilidad global de un componente, pandeo local y pandeo lateral torsional. Es decir,
se hace un análisis estructural, ¿cierto? Y se toman en consideraciones efectivamente estos estados límite. Entonces, los más usados, y va a depender directamente, ¿cierto?, de la ejercitación que queramos hacer, ¿cierto?, de las dudas que tengamos con respecto a esto, son la fluencia, rotura, formación de rótulas plásticas, ¿ya?, inestabilidad global de un componente, pandeo local y pandeo lateral torsional de los elementos, ¿cierto? La verificación de los estados límites de resistencia se realiza a través de comparaciones entre las solicitaciones resultantes de aplicar la combinación de cargas mayoradas. Es decir, ¿cómo vamos a verificar estos estados límites que nos da, ¿cierto?, este sistema, ¿cierto?, de Low and Receipt Factor de Zinc, ¿ya?, o el LRFD? ¿Cómo, ¿cierto?, vamos a llevar, ¿cierto?, esta verificación de estados límites de resistencia? Entonces, esta se realiza a través de una comparación entre las solicitaciones resultantes, ¿ya?, que son las solicitaciones mismas de diseño, ¿ya?, y de aplicar las combinaciones de cargas mayoradas en estado último. Es decir, llevarlo al límite, hasta dónde es la resistencia total para la falla. Y las resistencias correspondientes a dicho estado, lo cual puede expresarse como resistencia requerida, ¿ya?, que es RU, o resistencia de demanda, ¿cierto? ¿Ya? Y esta, ¿cierto?, en cierto caso, la resistencia requerida, ¿ya?, tiene que ser obviamente menor, ¿ya?, o igual que la resistencia de diseño o la de, ¿cierto?, una resistencia de suministro. No olvidemos que siempre vamos a tener de alguna manera aplicaciones de factores importantes de seguridad para poder ir detrás, ¿cierto?, de un diseño, ¿ya?, que al pasar efectivamente esto de que no son, ¿cierto?, siempre tomadas las condiciones de servicio, por lo tanto siempre se buscan factores de seguridad para poder de alguna manera tener en consideración todos estos eventos ocasionales que pueden sufrir de manera de servicio estos diseños, ¿cierto?, la construcción misma. Siguiendo, ¿cierto?, en el método LRFD, en la cuantificación de este criterio de verificaciones se busca, ¿ya?, que la resistencia requerida represente el máximo valor probable del efecto inducido por las cargas. Es decir, pensemos, ¿cierto?, que estamos, lo que estamos aplicando acá, como nos dice, ¿cierto?, el sistema LRFD, que buscamos, ¿cierto?, nosotros efectivamente llevar este diseño al límite, ¿ya?, llevar este diseño al límite para saber efectivamente con qué rango, ¿ya?, nosotros contamos dentro del diseño, y en búsqueda, ¿cierto?, de la seguridad mismo del diseño. Se dan cuenta las consideraciones con respecto, ¿cierto?, al otro sistema, es que efectivamente se hacen, ¿ya?, las verificaciones, ¿cierto?, de fluencia y de factor de seguridad, del factor de seguridad mismo que tienen el F sub índice I, ¿cierto?, y el omega, que se buscan, ¿cierto?, con respecto a la materialidad del diseño, ¿cierto? Que es un método que nos deja,
¿ya? De que efectivamente pueda ser usado. Ahora, el sistema, ¿cierto?, LRFD es efectivamente más seguro. Nosotros verificamos y llevamos, ¿cierto?, un límite en diferentes estados, ¿ya? Y que dependen directamente, ¿cierto?, de la resistencia, ¿cierto?, requerida, ¿ya? Esta resistencia requerida tiene que representar el máximo valor probable del efecto inducido por las cargas, ¿ya? Entonces, no olvidemos que en este caso, ¿cierto?, las cargas, como en otras notaciones, ¿ya?, a nivel de diseño, efectivamente la carga, ¿cierto?, está por la letra Q, ¿ya?, Q de queso, y es la que se usa, ¿cierto?, en este caso, y tenemos que el efecto probable, el efecto del efecto inducido por las cargas, es decir, Q más lambda Q, mientras que la resistencia de diseño deben representar un valor mínimo, ¿ya?, que es R subíndice N más lambda sub R subíndice L, es decir, representan un valor de resistencia de diseño. Volvamos, ¿cierto?, a aclarar este concepto. En la cuantificación de este criterio, ¿ya?, del criterio que estamos usando, no olvidar, estamos viendo, ¿cierto?, que estamos llegando al límite, ¿ya? En esta cuantificación de este criterio de verificación se busca que la resistencia requerida, ¿ya?, represente el máximo valor probable del efecto inducido por las cargas, mientras que la resistencia de diseño debe representar un valor mínimo, ¿ya?, para considerar las incertidumbres propias de esta determinación analítica. Este criterio de verificación puede expresarse matemáticamente a través, ¿cierto?, de la siguiente expresión. ¿Ya? Entonces, la siguiente expresión, ¿cierto?, que está ahí, que es la sumatoria, ¿ya?, de una notación, ¿ya?, que está directamente relacionada, ¿cierto?, a la carga, y otra notación, ¿cierto?, que está directamente relacionada a la resistencia de diseño misma, ¿ya? Ahora, ustedes se pueden dar cuenta, ¿cierto?, que esta resistencia de diseño, ¿ya?, debe representar un valor mínimo, ¿ya?, para considerar la incertidumbre, ¿cierto?, con respecto al tema de las cargas máximas de diseño. Es decir, mi diseño, ¿cierto?, con respecto a la resistencia, debe representar, ¿ya?, un valor que por lo menos, ¿ya?, esté relacionado directamente, ¿cierto?, con el máximo valor probable del efecto inducido por las cargas. Por lo menos. ¿Cierto? Aquí, efectivamente, ¿ya?, tenemos que es la sumatoria, ¿cierto?, de los factores de carga que multiplican las distintas cargas o sobrecargas de servicio, ¿ya?, y el factor de resistencia correspondiente a este estado límite, IRN, ¿ya?, que es en el fondo, ¿cierto?, el diseño de resistencia. Es la resistencia nominal obtenida a partir de las expresiones o procedimientos indicados en los reglamentos vigentes y considerando estimaciones conservadoras acerca de las propiedades de los materiales. O sea, es la resistencia nominal, ¿ya? Entonces, se pueden dar cuenta, ¿ya?, por un lado, ¿ya?, tenemos la expresión, ¿ya?, que representa los factores de carga que multiplican las distintas cargas o sobrecargas de servicio, ¿ya? Entonces, estamos haciendo, ¿cierto?, la comparación de todas, ¿ya?, cada una de las cargas, ¿ya?, que van a inducir, ¿cierto?, van a ser parte, ¿ya?, del servicio mismo, de la estructura, ¿ya?, y que esta tiene que ser menor, ¿ya?,
o al revés, ¿cierto? La resistencia nominal tiene que ser mayor o igual a este grupo, ¿cierto?, de carga, ¿ya? O los factores de carga, ¿cierto?, que multiplican las distintas cargas o sobrecargas de servicio que pueden tener, ¿cierto?, esta estructura. Y por cierto, al otro lado tenemos el factor de resistencia correspondiente al estado límite. Es decir, este factor de resistencia es el que nos da la misma característica materialidad, ¿ya? Y la resistencia nominal, ¿ya?, obtenida, ¿cierto?, a partir de expresiones o procedimientos indicados en los reglamentos vigentes y considerando estimaciones conservadoras acerca de las propiedades de los materiales. Para la cuantificación de los factores de carga y resistencia, se considera un modelo probabilístico en el cual las cargas Q, ¿cierto?, y las resistencias R se representan como variables aleatorias estadísticamente independientes. La calibración y comparación con el método ASD y la evaluación fundamentada en la experiencia, ejemplo desarrollado por ingenieros estructurales, los factores de resistencia multiplican la resistencia nominal o teórica a los efectos de considerar incertidumbres debidas a los procedimientos de cálculo, materiales, dimensiones, mano de obra, etc. Los valores que adopta este factor depende del tipo de componente y de la solicitación actuante. ¿Ya? Así, por ejemplo, se tiene 0,90 para fluencia de los miembros en tracción, 0,75 para fractura, 0,85 para miembros en compresión y 0,9 para componentes sometidos a flexión y corte. Entonces no olvidemos, ¿cierto?, que estos factores, ¿ya?, este factor en el fondo de resistencia, ¿ya?, que es el que se aplica directamente en esta fórmula, ¿ya? Entonces aquí nosotros entramos a comparar, ¿cierto?, carga, ¿ya?, y todas las cargas que nosotros podamos tener, ¿cierto?, y esta se compara directamente, ¿cierto?, con la resistencia de diseño. Pero esta resistencia de diseño, ¿cierto?, se multiplica, ¿cierto?, por un factor de resistencia, ¿ya? Resistencia, un factor de resistencia nominal o teórica, ¿ya? ¿Y por qué se multiplica por un factor de resistencia, ya, nominal o teórico? ¿Y cuál es lo que cambia, ¿cierto?, directamente con el método ASD? Es que efectivamente este factor de resistencia que se ha tomado en consideración, ¿cierto?, a través de la experiencia de años, ¿ya?, y de estudios, ¿ya? No olvidar que estamos hablando directamente de un factor que nace, ¿cierto?, a través de un método probabilístico. Por lo tanto, este factor, ¿ya?, lo que busca es efectivamente considerar la incertidumbre que podemos tener, ¿ya?, directamente vía los procedimientos de cálculo. No olvidar que los errores humanos existen, es decir, dentro de un diseño de ingeniería, ¿ya?, dentro de un diseño mismo de estructura, al haber una serie, ¿cierto?, y un sinnúmero de factores con respecto al diseño, puede que existan errores de cálculo y se da constantemente, a pesar de que se toman las provisiones para este tipo de situaciones, es decir, se hacen varias revisiones con respecto al diseño estructural. Pero suele ocurrir, ¿cierto?, que existen y pueden existir algunas eventuales fallas con respecto a este cálculo y diseño. ¿Qué busca entonces este factor, ¿cierto?, de resistencia, ¿ya?, con respecto, ¿cierto?, al valor mismo, ¿ya?, del diseño, ¿ya?, o de la resistencia de diseño? Es que se tomen en consideraciones que pueden haber incertidumbre debido a los procedimientos de cálculo. También
toma estas incertidumbres que pueden haber con respecto al material. ¿Ya? No olvidar que la materialidad misma de estas aleaciones de acero puede ir variando y puede tener una variación dentro, ¿ya? De la producción misma. ¿Ya? Puede haber una variación y pueden haber variaciones con respecto a la seguridad que nos puede dar estos factores de la afluencia, la resistencia que puede tener la cantidad de carbono, puede haber variado en alguna producción u otra, o simplemente existen incertidumbres con respecto al diseño mismo de los materiales. Las dimensiones que se le pueden haber dado, las dimensiones que se pueden estar utilizando, y por último la construcción misma, o sea, lo que significa, ¿ya? Construir este diseño, ¿ya? Último. Porque también, pueden existir fallas dentro de la construcción misma. Por lo tanto, ¿ya? Los valores, ¿ya? Que adoptan estos factores dependen, efectivamente del tipo de componente, ¿ya? Y de las solicitaciones que van actuando. ¿Ya? Entonces, este valor, ¿ya? De factor de resistencia puede tomar diferentes, ¿ya? Diferentes valores, ¿ya? Para los diferentes elementos y cómo van a funcionar estos elementos. Es decir, nos dice que tiene un 0,90 para fluencias en miembros en tracción, ¿ya? 0,75 para fractura, ¿ya? Y 0,85 para miembros en compresión y 0,90 para componentes sometidos a flexión y cohorte. El método Load and Resistance Factor Design, o LRFD, considera diversas combinaciones de carga, las cuales surgen de asumir que cada una de ellas actúa separadamente con el máximo, ¿ya? Valor esperado en la vida útil. Es decir, se basa, ¿ya? Directamente, ¿ya? Que estas combinaciones de carga, ¿ya? Cada una de ellas actuará, separadamente, pero, ¿ya? Con el máximo valor esperado, en la vida útil de la construcción. Es por eso que se lleva al estado límite. Es decir, que si me dicen, ¿ya? Que en una edificación, ¿ya? Voy a tener máximo, ¿ya? Máximo en un segundo piso, ¿ya? Una habitabilidad, ¿ya? De 200 toneladas, ¿ya? Que eso va a ser lo máximo, que va a ser la carga máxima que se va a ocupar. Entonces, ¿ya? El método LRFD dice que yo voy a considerar estas combinaciones de carga, ¿ya? Y voy a asumir que estas actúan, efectivamente separadas, pero con el máximo el valor esperado en la vida útil de la construcción, que es la acción de base. Mientras que las otras cargas, acciones de acompañamiento, adoptan valores usualmente, ¿ya? Todas con igual probabilidad de ocurrencia. A modo de ejemplo, se presentan las combinaciones de carga según lo requerido, ¿ya? Por el ASCE CEI 7-10, ¿ya? Donde aquí nosotros podemos ver, ¿ya? Las diferentes combinaciones, ¿ya? Que nos entrega, ¿ya? Para poder tomar en consideración efectivamente, ¿ya? Estas combinaciones de carga, ¿ya? Según los requerimientos. No olvidar, que estos, por un lado tenemos la acción base, que es la consideración de las cargas ya efectivamente como vida útil de construcción, ¿ya? Es decir, y llevarlas al máximo. Y por el lado, por otro lado, tenemos la acción, de acompañamiento, que adopta un valor usualmente, ¿ya? Con probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Y a continuación, se muestran las combinaciones según estos requerimientos, ¿ya? Entonces,
Estas en las que nos presenta, ¿cierto?, la misma norma ASC, ¿cierto?, y que nos da una serie de combinaciones para esto, ¿ya?, donde efectivamente D, ¿ya?, en esta formulación es la carga permanente por peso propio, también llamado carga muerta. F es la carga debida a fluidos, ¿ya? L es la carga de uso o cargas de viva, que pueden reducirse a la mitad para las combinaciones 3, 4 y 5, en ciertos casos definidos por el reglamento. L subíndice R es la sobrecarga en cubiertas, S es la carga de nieve, R es la carga por lluvia, W es la carga por viento, E representa la acción de sismo. Es importante mencionar que en las combinaciones 3, 4 y 5 está permitido reducir el efecto de carga L cuando el valor de la sobrecarga de uso definido por el reglamento es menor o igual a 4.79 kN por metro cuadrado. Y vamos a retomar, ¿cierto?, en la próxima sesión este concepto, ¿ya?, para ir explicándolo mejor. Y con esto, ¿cierto?, llegamos al término del capítulo 1, sesión 1.